La sala de conferencias parecía más pequeña de lo habitual. La voz del director financiero cortó el silencio como una cuchilla. Vamos a retirar tus incentivos en acciones para reasignar fondos. Los papeles de despido se deslizaron sobre la mesa de caoba. $5 millones desaparecidos con una sola frase. Mi contrato, mis años de trabajo, mi bonificación por la fusión, todo borrado por un hombre que se creía intocable. En la sala había otros 3 ejecutivos, testigos de lo que creían que sería mi humillación. Leí cada palabra de ese documento de despido, cada cláusula, cada vacío legal. Luego lo archivé en mi portafolio de cuero, rechacé su insultantemente baja oferta de indemnización y salí sin decir una palabra. Pensaron que la transacción estaba cerrada. Pensaron que habían ganado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Bienvenidos a la oficina de la retribución, donde la codicia corporativa se encuentra con la justicia calculada. Historias como la mía no ocurren en las películas. Ocurren en salas de juntas a puerta cerrada, donde los poderosos se creen invencibles. Si estás aquí porque crees en la rendición de cuentas, estás en el lugar correcto. Estamos construyendo algo importante aquí, acercándonos a los 7.000 suscriptores que entienden que el silencio no significa derrota. Mi nombre es Isaltr Brennan. Fui la vicepresidenta senior de adquisiciones estratégicas en Castellineix Financial Group, la persona que orquestó la mayor fusión en la historia de la compañía. Mi padre era un electricista sindicalizado, mi madre una maestra de escuela pública. Ellos me enseñaron que la humildad no es debilidad, es perspectiva. Entender de dónde viene significa entender lo que importa. Y esa comprensión se convirtió en mi mayor arma. El día comenzó como cualquier otro martes. Había llegado a la oficina a las 6:47 de la mañana, café en mano, lista para finalizar la última documentación de la fusión con Silver Lake. 9 meses de negociaciones, diligencia debida y planificación estratégica habían conducido a este momento. La fusión aportaría $340 millones en nuevos activos bajo gestión. Mi contrato establecía explícitamente que los ejecutivos responsables de adquisiciones que superaran los $250 millones recibirían incentivos en acciones proporcionales al valor del acuerdo. Para la fusión de Silver Lake, mi pago se calculó en $5.2 millones en acciones de la compañía y bonificaciones por rendimiento. Me había ganado cada dólar. Las noches que me perdí cenas con amigos. Los fines de semana enterrada en estados financieros. Las relaciones que se marchitaron porque siempre estaba en una llamada de conferencia con Tokio o Londres. Esto no era un regalo. Era una compensación por el valor entregado. Pero el mundo corporativo estadounidense tiene una forma especial de reescribir la historia cuando hay dinero de por medio. A las 2:30 de la tarde mi asistente llamó a mi puerta. El señor Westbrook quiere verte en la sala de conferencias 7 de inmediato. Su voz llevaba una advertencia que nunca antes había oído. De inmediato significaba que algo andaba mal. Harrison Westbrook había sido director financiero durante 3 años. Llegó de una firma de capital privado con reputación de maximizar el valor para los accionistas, jerga corporativa para recortar costos sin importar el impacto humano. Ya nos habíamos enfrentado antes por asignaciones presupuestarias, pero siempre de forma profesional. Yo entregaba resultados. Él respetaba los números. O eso creía yo. La sala de conferencias 7 era donde realizaban los despidos. Todo el mundo lo sabía. La sala no tenía ventanas, arte genérico en las paredes y muebles lo suficientemente incómodos como para que las reuniones fueran cortas. Cuando entré, Westbrook estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su lado estaban Gregory Nash, el asesor legal general, y Diane Feldman, la vicepresidenta de Recursos Humanos. Un comité de despido. Isaltr, gracias por acompañarnos. El tono de Westbrook era de una neutralidad corporativa ensayada. Por favor, siéntate. Permanecí de pie. ¿De qué se trata esto, Harrison? Abrió una carpeta. El Consejo ha estado revisando las estructuras de compensación relacionadas con la adquisición de Silver Lake. Hemos identificado ciertas ineficiencias en cómo se estructuraron originalmente los incentivos en acciones. Ineficiencias. Dejé que la palabra flotara en el aire.
La compañía se enfrenta a costos de integración inesperados con Silver Lake. El Consejo necesita reasignar recursos para asegurar una transición fluida. Tu paquete de incentivos en acciones, aunque contractualmente establecido, representa un compromiso de capital significativo que podría ser mejor utilizado en otro lugar. Miré a Nas. No me sostuvo la mirada. Están incumpliendo mi contrato. No era una pregunta. Estamos reestructurando el acuerdo de compensación, corrigió Westbrook. Recibirás tu salario base durante el periodo de transición más un paquete de indemnización modificado, pero los incentivos en acciones vinculados a la fusión de Silver Lake se están retirando. Retirando. Sentí la ira crecer, pero mantuve mi voz nivelada. Tengo un contrato firmado. La fusión se cerró con éxito. Los objetivos de rendimiento se cumplieron, de hecho se superaron. No pueden simplemente retirar una compensación que ya me he ganado. Westbrook deslizó unos papeles sobre la mesa. Sección 14, subsección C de tu acuerdo de empleo, otorga al Consejo la discreción de modificar las estructuras de compensación en caso de cambios materiales en la perspectiva financiera de la compañía. Los costos de integración de Silver Lake constituyen dicho cambio. Esto es totalmente legal. Recogí el documento. Mis manos no temblaban. Años de negociaciones de alto riesgo me habían enseñado a controlar las señales físicas. Leí cada palabra mientras ellos esperaban. La sección 14C era una cláusula estándar, del tipo que se esconde en contratos de empleo de 60 páginas y que nadie espera que se use como arma. Técnicamente le daba al Consejo la discreción de ajustar la compensación variable, pero el umbral legal era un cambio material adverso, un término con un significado específico en derecho corporativo. Los costos de integración no son cambios materiales adversos, dije. Son gastos operativos normales. Esto no se sostendría en un litigio. Nas finalmente habló. En realidad, Isald, el lenguaje es lo suficientemente amplio como para abarcar varios escenarios. Podrías litigar, ciertamente, pero eso llevaría de 3 a 5 años, te costaría cientos de miles de dólares en honorarios legales y atascaría tu carrera en el proceso. Mientras tanto, la compañía tiene recursos significativamente más profundos para una batalla legal prolongada. Ahí estaba, la verdadera amenaza. Apostaban a que no podría permitirme luchar, que aceptaría cualquier acuerdo que ofrecieran porque la alternativa era la ruina financiera y profesional. Diane Feldman se aclaró la garganta. Estamos preparados para ofrecerte un paquete de indemnización de $180,000, tus beneficios completos durante 12 meses y una carta de referencia neutral. A cambio, firmarías una liberación completa de todas las reclamaciones relacionadas con tu empleo, incluidos los incentivos en acciones. $180,000, menos del 4% de lo que me había ganado. ¿Y si me niego? La expresión de Westbrook se endureció. Entonces te despediremos por una causa justificada en el marco de la reestructuración. Recibirás 2 semanas de salario base y nada más. La liberación que te ofrecemos es generosa, Isald. Te sugiero que lo consideres cuidadosamente. La sala quedó en silencio. Esperaban ira, lágrimas, quizás alguna respuesta dramática que pudieran usar para justificar su decisión. No les di nada. Guardé la oferta de indemnización en mi portafolio sin firmarla. Tomé los papeles del despido, los leí por completo y también los archivé. Luego me levanté, me alisé la chaqueta y caminé hacia la puerta. Isald, la voz de Westbrook me detuvo. Tienes hasta el viernes para aceptar la indemnización. Después de eso, la oferta expira. No me di la vuelta. Anotado. Caminé por la oficina recogiendo mis objetos personales. Mis colegas evitaban el contacto visual. Las noticias viajan rápido en los entornos corporativos. Para cuando llegué a mi despacho, todos sabían que estaba fuera. Mi asistente rondaba cerca de la puerta. Isald, lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer? Estoy bien, Jessica. De verdad. Empaqué mis títulos, las fotos de mi escritorio, la pequeña planta suculenta que de alguna manera había mantenido viva durante 4 años. ¿Podrías reenviar mis archivos personales a mi correo electrónico de casa?
Solo los documentos que yo creé, nada de propiedad de la empresa. Por supuesto. 37 minutos después de entrar en la sala de conferencias 7, salí de Castellin X Financial Group con una sola caja de cartón. Mi carrera, mi reputación, mis 5.2 millones de dólares, todo desaparecido. Al menos, eso era lo que ellos creían. Fui a casa, a mi apartamento en el distrito financiero. Serví una copa de vino. No la bebí. Me senté en mi balcón, observando las luces de la ciudad encenderse mientras el atardecer se desvanecía en el crepúsculo. Luego abrí mi portátil y me puse a trabajar. Lo que Westbrook no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo llevaba años planeando algo como esto. No este escenario exacto, pero había aprendido al principio de mi carrera que las corporaciones se protegen con sociedades instrumentales, subsidiarias y estructuras legales diseñadas para blindar activos y limitar responsabilidades. Me había preguntado, ¿y si un individuo hiciera lo mismo? Así que construí mi propia infraestructura en silencio, metódicamente. Mientras todos los demás gastaban sus bonificaciones en coches de lujo y casas de vacaciones, yo había estado construyendo un imperio que no podían ver. La base comenzó hace 7 años, durante mi primer gran acuerdo en Castellin. Había negociado una adquisición de tecnología que le ahorró a la compañía 3.4 millones de dólares. Mi bonificación ese año fue de $47.000. Las matemáticas no se me escaparon. Entregué un valor de millones y recibí una fracción de un 1%. Fue entonces cuando comencé a estudiar cómo funciona realmente la riqueza. No los salarios, no las bonificaciones, sino la propiedad, el apalancamiento, la estructura. Empecé poco a poco. Vivía por debajo de mis posibilidades, significativamente por debajo. Mientras mis colegas se mudaban a apartamentos de lujo, yo conservaba mi modesto apartamento de una habitación. Mientras ellos alquilaban coches alemanes, yo conducía un sedán de 5 años. Mi vestuario estaba cuidadosamente seleccionado, pero era mínimo. Llevaba el almuerzo de casa 4 días a la semana. La gente asumía que era frugal. Estaba invirtiendo. Cada bonificación, cada aumento, cada dólar que podía ahorrar se destinaba a una estrategia que diseñé después de meses de investigación. Consulté con un abogado fiscal especializado en estructuras corporativas. Leí libros sobre protección de activos y fideicomisos offshore. Estudié cómo los multimillonarios protegen su riqueza y crean flexibilidad. Establecí mi primera LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuando tenía 29 años. Nada dramático, solo una entidad de Delaware llamada Argent Capital Partners. Costó $500 registrarla y requería un mantenimiento anual mínimo. Luego comencé a mover dinero a través de ella. Pequeñas inversiones al principio, una posición de $15.000 en una oferta de deuda en dificultades de un minorista con problemas. La deuda cotizaba a 60 centavos por dólar. Cuando el minorista se reestructuró en lugar de liquidar, esa deuda pasó a valer 94. Obtuve un beneficio de $8.500 en 7 meses. Tomé ese beneficio y encontré otra oportunidad, y luego otra. En 3 años convertí $42.000 de capital inicial en $186.000. No por suerte, sino por el mismo tipo de análisis que hacía en Castellin, excepto que ahora trabajaba para mí. Establecí 2 entidades más, sociedades holding que se poseían mutuamente en una cadena cuidadosamente estructurada. La ley de Delaware protege la privacidad de la propiedad. A menos que alguien supiera exactamente qué buscar y tuviera una causa legal para investigar, el rastro era invisible. Para cuando orquesté la fusión de Silver Lake, Argent Capital Partners tenía $340.000 en activos gestionados. Pequeño para los estándares institucionales, pero significativo para un individuo que opera en las sombras. Y siempre estaba buscando la siguiente oportunidad. La oportunidad que lo cambió todo apareció 8 meses antes de mi despido. Estaba revisando los estados financieros trimestrales de Castellin, una práctica estándar para alguien en mi posición. Necesitaba entender nuestro balance para estructurar adecuadamente las adquisiciones. Enterrado en las notas a pie de página sobre la deuda, encontré algo interesante. Castellin tenía $87 millones en pagarés senior en manos de Porthouse Financial, un banco regional que reconocía vagamente.
La deuda se emitió hace 4 años a un interés del 6,2% con un vencimiento a 7 años. Un endeudamiento corporativo estándar, pero sentía curiosidad por Portshouse. ¿Por qué un banco regional de tamaño mediano mantendría una posición tan grande en deuda corporativa? Parecía muy concentrada para su tamaño. Pasé una noche investigando los archivos públicos de Portshouse. Lo que encontré fue fascinante. Portshouse estaba en apuros. Habían hecho préstamos inmobiliarios comerciales agresivos que se estaban agriando. Sus ratios de capital regulatorio estaban disminuyendo. Necesitaban limpiar su balance antes de que los auditores federales comenzaran a hacer preguntas incómodas. La deuda de Castellin era, de hecho, uno de sus mejores activos, con buen rendimiento, respaldado por una garantía sólida, con pagos de intereses consistentes. Pero también era grande y estaba concentrada. A los reguladores no les gusta el riesgo de concentración. Se me ocurrió una idea. ¿Y si alguien se ofreciera a comprar esa deuda? Para Portshouse, vender los pagarés de Castellin lograría varias cosas. Reducirían el riesgo de concentración. Obtendrían efectivo inmediato para mejorar los ratios de liquidez. Limpiarían su balance antes de la próxima revisión regulatoria. Tendrían todos los incentivos para vender. Pero necesitaba entender lo que realmente significaría comprar esa deuda. Pasé 3 semanas investigando los acuerdos de deuda. Los pagarés senior venían con derechos contractuales específicos. El tenedor podía oponerse a cambios materiales en la estructura de la compañía. Tenían que aprobar cualquier refinanciación que alterara los términos originales. Podían exigir el reembolso inmediato si Castellin incumplía ciertas cláusulas. Entonces descubrí algo crucial. Castellin planeaba refinanciar esa deuda en el próximo año. Querían aprovechar las tasas de interés más bajas. Los memorandos internos que había visto mencionaban un ahorro de $1.2 millones anuales en gastos de intereses. Las piezas comenzaron a encajar. Si yo poseía la deuda, podía controlar la refinanciación. Si Castellin quería proceder, necesitarían mi aprobación. Y si yo tenía preocupaciones legítimas sobre su estabilidad financiera, digamos preocupaciones sobre su capacidad para pagar tanto la deuda como grandes paquetes de compensación para ejecutivos, podría oponerme. Tendrían que abordar mis preocupaciones o pagar toda la deuda de inmediato. Eso es poder de negociación. Pero tenía un problema. Dinero. La deuda de Castellin estaba valorada en aproximadamente $87 millones. Incluso si pudiera negociar un descuento, necesitaría decenas de millones en capital. Argent Capital Partners tenía $340.000. No estaba ni cerca. A menos que pensara en el problema de manera diferente. No necesitaba comprar toda la deuda. Solo necesitaba comprar lo suficiente para tener derechos de bloqueo. Investigué los términos del acuerdo de los pagarés. Cualquier tenedor de más del 25% podía bloquear ciertas acciones. Pero Portshouse no querría dividir la tenencia. Demasiado complicado. Entonces consideré un enfoque diferente. ¿Y si pudiera financiar la compra? Pasé 2 semanas construyendo un modelo financiero. Contacté a 3 prestamistas privados especializados en inversiones de deuda. Estructuré una propuesta. Argent Capital Partners compraría la deuda de Castellin por $81.8 millones, 94 centavos por dólar. Argent aportaría $8.7 millones en capital. Los $73.1 millones restantes se financiarían a través de un préstamo senior garantizado. Los rendimientos tenían sentido para los prestamistas. La deuda de Castellin pagaba un interés del 6,2%. Yo les pagaría a los prestamistas el 4,8%. El diferencial cubría el riesgo y me daba margen para servir la financiación. Pero todavía necesitaba $8.7 millones en capital. Tenía $340.000. Necesitaba 25 veces esa cantidad. Revisé cada inversión que había hecho en 7 años. Liquidé todo, las posiciones de deuda en dificultades, las pequeñas participaciones accionariales, las tenencias de bonos.
Pedí favores a 3 inversores a los que había ayudado en años anteriores. Estructuré una sociedad limitada donde yo mantenía el control, pero ellos proporcionaban el capital. Llevó 6 semanas de negociación, documentación legal y estructuración financiera. Pero recaudé $8.9 millones. Los prestamistas privados acordaron financiar el resto. Los términos eran agresivos. Estaría apalancada a 8-1 con garantías personales que significaban que si algo salía mal, lo perdería todo. Pero había pasado meses analizando las finanzas de Castellín. Sabía que querrían refinanciar. Sabía que la deuda era sólida. El riesgo estaba calculado. 3 meses antes de que se cerrara la fusión de Silver Lake, Argent Capital Partners se acercó a Porthouse Financial a través de intermediarios. La propuesta era simple. Pagaremos 94 centavos por dólar. Cierre en 30 días, todo en efectivo. Limpiarás tu balance y mejorarás los ratios regulatorios de inmediato. El director financiero de Porthouse no dudó. Aceptaron en una semana. La transacción se cerró 23 días después. Argent Capital Partners se convirtió en el único tenedor de $87 millones en deuda senior de Castellín X. Se notificó a Castellín el cambio en el tenedor de la deuda, un procedimiento estándar. Pero la notificación solo mencionaba a Argent Capital Partners. La deuda corporativa cambia de manos regularmente. Nadie investigó. Nadie sabía que la vicepresidenta senior de adquisiciones estratégicas ahora controlaba una pieza crítica de la estructura de capital de la compañía. Había construido un arma cargada y la había puesto en mis propias manos. No sabía si alguna vez necesitaría dispararla. Pero cuando Westbrook deslizó esos papeles de despido sobre la mesa en la sala de conferencias 7, supe exactamente qué hacer. La noche de mi despido, no entré en pánico. El pánico es lo que esperaban. El pánico es con lo que contaban. En cambio, abrí mi portátil y accedí a los archivos seguros que había estado manteniendo. Cada documento relacionado con la compra de la deuda, cada correo electrónico con los prestamistas, cada cláusula en el acuerdo de los pagarés. Había leído ese acuerdo tantas veces que me sabía de memoria las secciones críticas. Sección 7.3. Derechos de aprobación para refinanciaciones materiales. Sección 9.1. Casos de incumplimiento. Sección 11.6. Desencadenantes de reembolso inmediato. Ahora, necesitaba entender la posición de Castellín. Todavía tenía acceso a mi correo electrónico del trabajo. No lo revocarían hasta el final de la jornada del viernes. Descargué todos los archivos que legalmente podía. Proyecciones financieras, estados de flujo de caja, el cronograma de refinanciación que había visto en memorandos internos. El panorama se volvió claro. Castellín planeaba refinanciar la deuda de Porthouse, ahora mi deuda, en los próximos 60 días. Ya habían negociado los términos preliminares con nuevos prestamistas. La refinanciación ahorraría $1.2 millones anuales en gastos de intereses. El Consejo lo había aprobado. Relaciones con los inversores había preparado los puntos a tratar. Necesitaban esta refinanciación, no desesperadamente, pero sí de manera significativa. Los costos de integración de Silver Lake eran reales. Habían estirado sus reservas de efectivo. Un menor servicio de la deuda mejoraría su flexibilidad financiera, y yo podía detenerlo por completo. Pero necesitaba asesoramiento legal. Esto no era algo que pudiera ejecutar sola. Había conocido a Malcolm Sterling 2 años antes en una conferencia sobre reestructuración de deuda en dificultades. Era socio de un bufete boutique, especializado en negociaciones corporativas agresivas pero legales. Habíamos mantenido el contacto. Le había enviado algunas referencias a lo largo de los años. Lo llamé a las 8:47 de la tarde. Malcolm, soy Isal Brennan. Necesito contratarte para un asunto delicado esta noche. ¿Qué está pasando? Me despidieron hoy. Están tratando de evitar pagarme $5.2 millones en compensación contractualmente obligatoria. ¿Tienes un caso? Mejor que un caso. Tengo poder de negociación. ¿Puedes reunirte mañana por la mañana? En mi oficina, 7 de la mañana.
Pasé el resto de la noche elaborando un documento de estrategia, cada hecho, cada opción, cada riesgo. A las 3 de la madrugada, tenía un análisis de 30 páginas sobre cómo proceder exactamente. A las 6 de la mañana, había ensayado cada conversación que necesitaría tener. A las 6:55 de la mañana, estaba sentada en la sala de conferencias de Malcolm con 2 copias de todo. Leyó mi análisis sin hablar. Pasaron 15 minutos. Luego levantó la vista. Esto es brillante. Agresivo pero completamente legal. ¿Podemos ejecutarlo? Absolutamente. Pero necesitas entender lo que está en juego. Si haces esto, le estás declarando la guerra a una compañía con recursos significativos. Te investigarán. Intentarán encontrar algo ilegal. Te harán la vida difícil. Ya me hicieron la vida difícil cuando me robaron $5 millones que me había ganado. Malcolm sonrió levemente. Entonces hagamos la suya imposible. La estrategia era quirúrgica. Paso 1. Presentaría un aviso formal como tenedora de la deuda, planteando preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Castellin. Las preocupaciones serían legítimas, basadas en los costos de integración que ellos mismos habían alegado para justificar mi despido. Si no podían permitirse pagarme a mí, ¿podían permitirse servir la deuda? Paso 2. Invocaría mi derecho contractual de revisar y aprobar la refinanciación. El acuerdo de los pagarés otorgaba explícitamente este derecho a los tenedores de la deuda. Paso 3. Me opondría a los términos de la refinanciación basándome en mis preocupaciones sobre la gestión financiera de la compañía. Paso 4. Si querían proceder de todos modos, tendrían que pagar la deuda de inmediato. Los $87 millones más los intereses devengados. Paso 5. Se darían cuenta de que no podían pagar esa deuda sin una grave alteración financiera. Querrían negociar. Paso 6. Mi precio por aprobar la refinanciación sería exactamente de $5.2 millones. Mi incentivo en acciones original, pagado en su totalidad. Malcolm revisó el plan. El momento es crítico. Necesitamos presentar la objeción lo suficientemente pronto como para que no puedan completar la refinanciación antes de tratar con nosotros, pero no tan pronto como para que tengan tiempo de encontrar soluciones alternativas. Su cronograma de refinanciación se cierra en 53 días. Si presentamos la objeción el lunes, tendrán 48 días para negociar con nosotros o encontrar $87 millones en efectivo, que no tienen debido a los costos de integración de Silver Lake. Exactamente los mismos costos que usaron para justificar mi despido. La ironía era perfecta. Habían creado su propia trampa. Llegó el viernes. Diane Feldman llamó 3 veces preguntando si aceptaría la indemnización. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. A las 5 de la tarde del viernes, la oferta expiró. Fui despedida oficialmente con 2 semanas de salario base, $8.460. Pensaron que se habían ahorrado $5.2 millones. En realidad, habían creado un problema de $87 millones. El lunes por la mañana, Malcolm presentó el aviso formal. Fue entregado al agente registrado de Castellin a las 9:15 de la mañana. Por ley, tenían que acusar recibo y responder a las preocupaciones del tenedor de la deuda en un plazo de 10 días hábiles. La carta estaba cuidadosamente redactada. Argent Capital Partners como tenedor del 100% de los pagarés senior de Castellin X Financial Group con vencimiento en 2027. Por la presente notifica formalmente sus preocupaciones materiales con respecto a la estabilidad financiera y la capacidad de servicio de la deuda de la compañía. Comunicaciones recientes de la compañía indican costos de integración inesperados y significativos relacionados con la adquisición de Silver Lake. Costos lo suficientemente sustanciales como para requerir la reasignación de obligaciones de compensación contractualmente comprometidas. Estos acontecimientos plantean preguntas legítimas sobre la gestión del flujo de caja y la capacidad de la compañía para servir la deuda existente mientras gestiona los gastos de integración. De conformidad con la sección 7.3 del Acuerdo de los Pagarés, Argent Capital Partners invoca su derecho a revisar y aprobar cualquier propuesta de refinanciación de los pagarés senior. Dadas nuestras preocupaciones, no podemos aprobar la refinanciación en las circunstancias actuales. Como se describe en la sección 11.2,
la desaprobación de la refinanciación requiere el reembolso inmediato del principal pendiente más los intereses devengados. El monto de pago actual es de $87.340.000, pagaderos dentro de los 30 días siguientes a este aviso. Permanecemos abiertos a discusiones que aborden adecuadamente nuestras preocupaciones como acreedores senior. No estaba allí cuando Westbrook abrió esa carta, pero Malcolm tenía un contacto en el departamento legal de Castellin que describió la escena. Westbrook se puso pálido. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia con Nash y el presidente del consejo. ¿Quién demonios es Argent Capital Partners?, exigió. Nadie lo sabía. El nombre no significaba nada para ellos. El equipo de Nash comenzó a investigar. Encontraron el registro de Delaware, la compra legítima de la deuda a Porthouse, los archivos corporativos, todo en regla y legal. Pero no pudieron encontrar quién controlaba Argent. La cadena de propiedad pasaba por 3 entidades intermedias, cada una con protecciones de privacidad. Incluso con poder de citación, que no tenían, llevaría semanas desentrañarlo. El martes por la tarde Malcolm recibió la primera llamada de Gregory Nash. Hemos recibido el aviso de su cliente con respecto a los pagarés senior. Nos gustaría entender las preocupaciones con más detalle. Las preocupaciones de mi cliente están detalladas en la carta. Castellin alegó costos de integración lo suficientemente significativos como para reestructurar la compensación ejecutiva. Eso sugiere presión en el flujo de caja. La presión en el flujo de caja afecta la capacidad de servicio de la deuda. Los costos de integración son manejables. No afectan nuestra capacidad para servir la deuda. Entonces, ¿por qué requirieron la retirada de $5.2 millones en compensación contractualmente obligatoria? Silencio en la línea. Señor Sterling, ¿qué necesitaría su cliente para aprobar la refinanciación? Mi cliente necesita garantías de que la gestión financiera de Castellin es sólida. Las decisiones recientes sugieren lo contrario. ¿Qué garantías específicas estamos discutiendo? Esa es una conversación para una reunión cara a cara. ¿Está su consejo dispuesto a sentarse con mi cliente? Ni siquiera sabemos quién es su cliente. Mi cliente valora la privacidad, pero está dispuesto a reunirse en circunstancias confidenciales para discutir una resolución. Nash acordó llevar la propuesta al consejo. Mientras tanto, la noticia se estaba filtrando. La refinanciación planeada por Castellin era de conocimiento común entre los prestamistas con los que habían estado negociando. Cuando esos prestamistas escucharon que el tenedor de la deuda existente se oponía, comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué se oponía Argent Capital? ¿Qué sabían? ¿Había algo mal con las finanzas de Castellin que no fuera público? El precio de las acciones de Castellin cayó un 2,8% el martes, y otro 1,4% el miércoles. Los analistas comenzaron a publicar notas, complicaciones en la refinanciación de Castellin, mantenemos la calificación de mantener a la espera de claridad. El consejo se estaba poniendo nervioso. El jueves por la mañana, Malcolm recibió una llamada de Walter Kingsley, uno de los directores independientes del consejo. Señor Sterling, al consejo le gustaría reunirse con su cliente. Estamos dispuestos a mantener la confidencialidad. ¿Podemos programar algo para la próxima semana? Mi cliente está disponible el viernes, mañana, a las 2 de la tarde en mis oficinas. Eso es muy rápido. El tiempo corre en el plazo de pago, señor Kingsley. Cada día que nos retrasamos le cuesta a su compañía intereses sobre $87 millones de deuda que no pueden refinanciar. Bien. Viernes a las 2 de la tarde, ¿a quién debemos esperar? Lo descubrirán cuando lleguen. Pasé la noche del jueves preparándome. Compré un traje nuevo gris carbón, impecablemente entallado. Ensayé cada línea, cada respuesta, cada contingencia. Había pasado 7 años construyendo este momento. Las inversiones, las entidades, la compra de la deuda, el poder de negociación, todo convergía en una sola reunión. El viernes a la 1:30 de la tarde, llegué a la oficina de Malcolm. Tomé el ascensor privado hasta el piso 42. Ventanales del suelo al techo daban al puerto. Me quedé junto a esas ventanas, observando los veleros surcar las aguas de la tarde.
A la 1:58 de la tarde, la asistente de Malcolm llamó. Están aquí. 3 personas, Westbrook y 2 miembros del consejo. Dales agua. Hazlos esperar 5 minutos, luego tráelos. A las 2:03 de la tarde, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Harrison Westbrook entró primero. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en mí. Vi cómo el reconocimiento lo golpeaba. La confusión, el horror creciente mientras comprendía lo que había sucedido. Hola, Harrison. Me aparté de la ventana. Gracias por venir. Walter Kingsley y Sharon Torres entraron detrás de Westbrook. Parecían confundidos. Lo siento, dijo Walter. Esperábamos a los representantes de Argent Partners. ¿La están viendo? Señalé la mesa de conferencias. Por favor, siéntense. Westbrook permaneció congelado. Esto es. ¿Qué es esto? Esto es una negociación de reestructuración de deuda. Ustedes están aquí representando a Castellin Acts. Yo estoy aquí representando a Argent Capital Partners, la entidad que posee $87 millones de su deuda senior. Malcolm explicó esto en su correspondencia. Sharon Torres fue más rápida que Walter. Vi la comprensión amanecer en su rostro. Compraste la deuda de Portsource. Argent Capital Partners la compró. Yo controlo Argent a través de una serie de estructuras legales de holding. La transacción se cerró 3 meses antes de la fusión de Silver Lake. ¿Por qué? Preguntó Walter. Porque entiendo cómo funciona realmente el poder en el mundo corporativo estadounidense. No se trata de salarios o títulos. Se trata de propiedad y poder de negociación. Las compañías construyen estructuras elaboradas para protegerse. Yo simplemente hice lo mismo. Westbrook encontró su voz. Esto es extorsión. No, Harrison. Estos son negocios. Los mismos negocios que hiciste cuando me despediste para evitar pagar una compensación contractualmente obligatoria. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos como tenedora de la deuda. Cada acción que Argent ha tomado es completamente legal. Malcolm deslizó documentos sobre la mesa. La compra de la deuda, la objeción a los términos de refinanciación, la solicitud de pago inmediato, todo dentro de los derechos explícitamente otorgados en el acuerdo de pagarés senior que Castellin firmó. Sharon se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres, Isal? Finalmente la pregunta correcta. Quiero lo que me gané. Mi paquete completo de incentivos en acciones ligado a la fusión de Silver Lake. $5.2 millones en acciones de la compañía y bonificaciones por rendimiento, como se especifica en mi contrato de empleo original. Eso es imposible, dijo Westbrook. El Consejo ya ha reasignado esos fondos. Entonces reasígnenlos de nuevo, o consigan $87 millones para pagar la deuda senior de inmediato. Esas son sus opciones. Walter miró a Westbrook. ¿Podemos siquiera pagar esa deuda ahora mismo? El silencio de Westbrook fue respuesta suficiente. Los costos de integración de Silver Lake eran reales. Castellin había inmovilizado capital en la adquisición. Sus reservas de efectivo eran más bajas de lo habitual. Habían planeado la refinanciación para mejorar el flujo de caja. Sin ella, estaban atrapados con pagos de intereses más altos y una liquidez limitada. Pagar $87 millones de deuda requeriría o bien reservas masivas de efectivo que no tenían, o una nueva financiación que sería costosa y difícil de organizar rápidamente. Sharon entendió la situación. Si aceptamos honrar tu paquete de compensación original, ¿aprobarás la refinanciación? No exactamente, dije. Aprobaré la refinanciación cuando la compensación se pague en su totalidad. No prometida. No reestructurada. Pagada. Ya he visto lo que valen las promesas de Castellin. Westbrook se levantó bruscamente. Esto es chantaje. Lucharemos contra esto nosotros. ¿Hacer qué, Harrison? Mantuve la voz tranquila. ¿Demandarme por comprar legalmente una deuda y ejercer derechos contractuales? Adelante.
Ese litigio llevará años y costará millones. Mientras tanto, ustedes estarán atrapados con términos de deuda desfavorables, un flujo de caja en deterioro e inversores preguntando por qué una refinanciación rutinaria se vino abajo. Sharon puso una mano en el brazo de Westbrook. Harrison, siéntate. Él se sentó con la mandíbula apretada, las manos aferradas a los reposabrazos. Walter revisó los documentos que Malcolm había proporcionado, el acuerdo de compra de la deuda, los términos de los pagarés, el análisis legal que demostraba que cada acción estaba dentro de los derechos contractuales. El incentivo en acciones original era de $5.2 millones, dijo Walter lentamente. ¿Estás dispuesta a aprobar la refinanciación por esa cantidad? Me gané esa cantidad. La fusión de Silver Lake superó todos los objetivos de rendimiento. Aporté $340 millones en nuevos activos bajo gestión. Negocié términos que le ahorraron a Castellin $18 millones en costos de adquisición. Gestioné personalmente la diligencia debida que descubrió $7.3 millones en pasivos que los vendedores no habían revelado. Entregué un valor extraordinario. El incentivo en acciones no fue un regalo. Fue una obligación contractual ligada a un rendimiento medible. Sharon asintió lentamente. Tienes razón. Revisé los documentos de la fusión después de que se propusiera la reestructuración de la compensación. El equipo de Isald logró una adquisición transformadora. El incentivo en acciones estaba más que justificado. Ya hemos reestructurado el presupuesto, insistió Westbrook. No podemos simplemente revertirlo. Podemos, interrumpió Walter. Será complicado, pero podemos. La cuestión es si el Consejo quiere librar una batalla que probablemente perderemos o cumplir un compromiso que nunca deberíamos haber roto. La sala quedó en silencio. Malcolm los dejó asimilarlo. Las mejores negociaciones ocurren en silencio. La gente llena el silencio con capitulaciones. Finalmente Sharon habló. Si acordamos pagar los $5.2 millones completos, ¿cuáles son los términos exactos? ¿Con qué rapidez aprobarías la refinanciación? Malcolm le entregó otro documento. Hemos redactado una propuesta de acuerdo. Castellin paga a la señorita Brennan el incentivo en acciones completo como se contrató originalmente, $3.4 millones en acciones de la compañía al valor de mercado actual, y $1.8 millones en bonificaciones por rendimiento en efectivo. El pago se completa en un plazo de 30 días. Tras la recepción confirmada de toda la compensación, Argent Capital Partners aprueba la refinanciación bajo los términos previamente negociados. Ambas partes firman una liberación mutua de todas las reclamaciones. ¿Y qué hay de la no difamación?, preguntó Westbrook. No tengo ningún interés en difamar a Castellin, dije. Estoy interesada en que me paguen lo que me gané. Cumplan el contrato y hemos terminado. Nunca más volverán a saber de mí. Walter y Sharon intercambiaron miradas. Años de servicio en el Consejo les habían enseñado a comunicarse sin palabras. Tendremos que llevar esto al Consejo en pleno, dijo Sharon. Tienen 72 horas, respondió Malcolm. Después de eso, mi cliente explorará otras opciones para proteger su inversión como tenedora de la deuda. Esas opciones incluyen acelerar el plazo de pago, lo que desencadenaría cláusulas de incumplimiento en varias de sus otras líneas de crédito. Había hecho mis deberes. Castellin tenía cláusulas en su línea de crédito renovable que se activaban si la deuda senior entraba en impago. Acelerar el pago crearía una cascada de complicaciones financieras. Westbrook lo entendió. Pude ver el cálculo en sus ojos. Luchar y enfrentar el caos financiero, o pagar lo que debían y seguir adelante. La reunión terminó. Westbrook se fue sin decir una palabra más. Walter y Sharon se quedaron brevemente. Para que conste, dijo Sharon en voz baja, yo voté en contra de la reestructuración de la compensación. Harrison convenció a los demás de que era necesario para financiar la integración. No pude conseguir los votos para detenerlo. Aprecio que lo digas. Lo que hiciste aquí, comprar la deuda, crear poder de negociación. Eso requiere una planificación sofisticada. Aprendí de los mejores.
Años de ver a las compañías protegerse me enseñaron cómo hacer lo mismo. Walter sonrió levemente. Habría sido una excelente CEO algún día. Quizás todavía lo sea, solo que no en Castellín. Se fueron. Malcolm cerró la puerta de la sala de conferencias. Eso fue bien, dijo. Aceptarán, no tienen otra opción. Suenas confiado. Lo estoy. Walter y Sharon son prácticos. Entienden que luchar contra esto daña más a la compañía que pagar lo que se debía en primer lugar. Y la posición de Westbrook ya está debilitada. El consejo se está preguntando cómo un empleado despedido terminó controlando su deuda. Esas son preguntas incómodas. Malcolm guardó sus cosas en el maletín. ¿Qué harás después de que esto se resuelva? Miré hacia el puerto. Los veleros surcaban las aguas de la tarde, triángulos blancos contra el azul. Construir algo propio. He terminado de hacer ricos a otros mientras debaten si merezco lo que me he ganado. El consejo se reunió 48 horas después. Malcolm recibió la llamada esa noche. Han aceptado el acuerdo. Incentivo en acciones completo pagado en 30 días. Quieren ejecutar la documentación esta semana. Me permití sentir la satisfacción por exactamente un momento. Luego volví a los negocios. Prepáralo. Quiero cada detalle documentado. Cronograma de pagos, transferencia de acciones, términos de liberación, todo. Ya lo estoy redactando. La documentación se firmó 3 días después. Una sala de conferencias diferente, una energía diferente. Westbrook estaba ausente. Se decía que el consejo le había pedido que se apartara de este asunto en particular. Walter y Sharon representaban a Castellín. Su abogado externo, un socio senior de un bufete de renombre, revisó cada cláusula. Yo firmé, ellos firmaron. Malcolm y su abogado fueron testigos. $5.2 millones en acciones de la compañía y bonificaciones en efectivo, pagados en 30 días según el cronograma del acuerdo. A cambio, Argent Capital Partners aprobó la refinanciación, y ambas partes liberaron todas las reclamaciones. Una pregunta, dijo Walter mientras nos levantábamos para irnos. ¿Planeaste esto, la compra de la deuda, el poder de negociación? ¿Fue este siempre el objetivo final? No, dije honestamente. Construí la estructura como un seguro, no como un arma. Vi a demasiada gente talentosa ser aplastada por compañías que rompían sus promesas. Decidí que no sería una de ellas. Construí protección en caso de que alguna vez la necesitara. Esperaba no tener que usarla. Pero cuando Harrison decidió romper su contrato, usé lo que había construido. Él hizo el cálculo de que yo era impotente. Ese cálculo fue erróneo. Sharon sonrió. ¿Qué harás ahora? Tengo varias oportunidades en consideración. Mi currículum de repente es muy atractivo para las compañías que valoran el pensamiento estratégico. Eso era cierto. 3 reclutadores de ejecutivos me habían llamado la semana pasada. La noticia de mi salida de Castellín se había extendido y, en el mundo corporativo estadounidense, el talento se mueve rápido. Pero no planeaba volver a trabajar para otra persona. La parte en acciones de mi acuerdo se consolidó en 15 días. La vendí de inmediato. Toda. No tenía interés en seguir siendo accionista de Castellín. La parte en efectivo se liquidó una semana después. $5.218.847 aparecieron en mi cuenta. Pagué los honorarios de Malcolm, $340.000 por una ejecución brillante. Pagué los impuestos sobre las ganancias de capital. Devolví el dinero a los inversores que me habían ayudado a recaudar el capital para la compra de la deuda, con un rendimiento del 18%. Pagué el préstamo senior garantizado que había financiado la adquisición, más los intereses. Después de todas las obligaciones, me quedaron $3.7 millones libres de cargas. Entonces la pieza final encajó. Argent Capital Partners todavía poseía $87 millones en deuda de Castellín. La refinanciación había sido aprobada. Los nuevos prestamistas de Castellín pagarían los pagarés senior a su valor total,
más los intereses devengados. La transacción se cerró 37 días después de mi despido. Las matemáticas eran hermosas. Había comprado la deuda por $81.8 millones. El pago fue de $87.34 millones, más $1.67 millones en intereses devengados. Retorno total, $89.01 millones. Después de devolver los 73.1 millones del préstamo senior garantizado y los intereses, Argent Capital Partners obtuvo una ganancia neta de $6.94 millones, menos mi inversión de capital original y los rendimientos de los inversores. Mi beneficio personal de la operación de la deuda fue de $2.1 millones. Combinado con mi acuerdo, una recuperación total de $5.9 millones. Convertí un robo de $5.2 millones en una victoria de $5.9 millones. Pero la verdadera victoria no fue el dinero. Fue la prueba de que el sistema podía jugarse en ambos sentidos. Las corporaciones gastan millones en estructuras legales diseñadas para protegerse. Subsidiarias, sociedades holding, entidades offshore, complejas cadenas de propiedad. Construyen estas estructuras para blindar activos, limitar responsabilidades y crear flexibilidad. Yo había hecho exactamente lo mismo. Argent Capital Partners no era diferente de cualquier subsidiaria corporativa, excepto que estaba controlada por un individuo, no por una institución. La compra de la deuda no fue diferente de cualquier adquisición estratégica, excepto que el adquirente era alguien a quien habían desestimado. El poder de negociación no era diferente del que las compañías usan todos los días, excepto que esta vez se usó en su contra. Les había ganado con su propio libro de jugadas y fue completamente legal. Mantuve intacta Argent Capital Partners. La entidad había demostrado ser útil. La capitalicé con $3 millones de mi acuerdo y comencé a hacer inversiones estratégicas, pequeñas posiciones en compañías emergentes, compras de deuda de empresas en dificultades, nada llamativo, todo calculado. 3 meses después del acuerdo, recibí una llamada telefónica inesperada. Señorita Brennan, soy Sharon Torres. Nos conocimos durante las negociaciones del acuerdo de Castellín. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por usted, Sharon? Llamo en mi calidad de presidenta del Consejo de Bestridge Analytics. Somos una firma de servicios financieros de tamaño mediano que busca expandirse a través de adquisiciones estratégicas. Su trabajo en la fusión de Silver Lake me impresionó, y francamente, lo que hizo con la compra de la deuda fue extraordinario. ¿Le interesaría discutir un acuerdo de consultoría? La consultoría llevó a un acuerdo de retención. El acuerdo de retención llevó a un puesto en el Consejo de Bestridge. El puesto en el consejo llevó a una oportunidad de invertir personalmente en uno de sus objetivos de adquisición. Esa inversión me devolvió 4 veces mi capital inicial en 18 meses. Construir relaciones. Hice presentaciones. Encontré oportunidades que otros pasaban por alto porque estaban mirando objetivos obvios, mientras yo estudiaba los espacios intermedios. Argent Partners creció. El fondo anónimo que comenzó como una estructura defensiva se convirtió en un vehículo de inversión legítimo. Traje a 2 socias, ambas mujeres con las que había trabajado a lo largo de los años, que entendían el juego y lo jugaban con integridad. Nos especializamos en situaciones que otros encontraban demasiado complicadas, deuda en dificultades, reestructuraciones complejas, compañías con buenos fundamentos pero estructuras de capital deficientes. No siempre ganábamos, pero ganábamos más a menudo de lo que perdíamos. Y construimos una reputación de ser inteligentes, justas e inflexibles. 2 años después de dejar Castellín, estaba sentada en mi oficina real, en un edificio donde el nombre de mi firma estaba en la puerta, cuando vi una alerta de noticias. Harrison Westbrook renuncia como director financiero de Castellín X Financial Group. Hice clic en el artículo. Tras un periodo difícil marcado por los desafíos de integración de la adquisición de Silver Lake y las preocupaciones de los inversores sobre la gestión del flujo de caja, el Consejo agradeció a Westbrook por su servicio, pero indicó el deseo de un nuevo liderazgo financiero. La salida de Westbrook incluye un paquete de indemnización significativamente menor que el estándar de la industria, reflejando ajustes basados en el rendimiento. No lo celebré. No llamé a nadie para regodearme.
Simplemente tomé nota de que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que se creen intocables. El error de Westbrook no fue solo robar mi incentivo en acciones. Fue asumir que el poder te aísla de la rendición de cuentas, que la estructura corporativa protege las malas decisiones, que alguien sin respaldo institucional no puede defenderse. Aprendió lo contrario. La decisión del Consejo de despedirlo provino de múltiples factores. Las complicaciones de la reestructuración de la deuda plantearon preguntas sobre su juicio. Los inversores comenzaron a preguntar por qué no había sabido que una empleada despedida controlaba su deuda. Los analistas se preguntaron qué otros riesgos había pasado por alto. El costo del acuerdo, $5.2 millones, más los honorarios legales, más las complicaciones con la refinanciación, se convirtió en un símbolo de mala gestión financiera. Su despido fue silencioso, anunciado en un breve comunicado de prensa, pero la industria se dio cuenta. 6 meses después, recibí otra comunicación inesperada. Una carta con membrete oficial de la compañía. Era de Castellin Yachts, firmada por el nuevo director financiero. Estimada señorita Brennan, le escribo para expresar el interés del Consejo en discutir su posible regreso a Castellin Yachts Financial Group en una capacidad ejecutiva. Reconocemos que su partida fue lamentable y agradeceríamos la oportunidad de explorar cómo sus talentos podrían contribuir al futuro de la compañía. El Consejo me ha autorizado a discutir paquetes de compensación que reflejarían tanto su experiencia como el valor que demostró con la adquisición de Silver Lake. ¿Estaría disponible para una conversación confidencial? La leí 2 veces, luego redacté una respuesta. Estimado nuevo director financiero, aprecio la consideración del Consejo. Sin embargo, actualmente estoy comprometida con el crecimiento de mi propia firma y no tengo interés en regresar a una estructura de empleo corporativo. Le deseo a Castellin un éxito continuo y confío en que la compañía prosperará bajo un nuevo liderazgo financiero. Atentamente Isabel Brennan, socia gerente Argent Capital Partners. Ya no necesitaba a Castellin. Había construido algo mejor. 5 años después de mi despido, Argent Capital Partners gestionaba $127 millones en activos. Habíamos reestructurado con éxito la deuda de 19 compañías, devuelto beneficios consistentes a nuestros inversores y construido una reputación en espacios que el capital privado tradicional ignoraba. Me habían invitado a hablar en conferencias de la industria. Las escuelas de negocios me pedían que diera conferencias como invitada. Mi currículum, que antes era una lista de puestos en compañías de otras personas, ahora comenzaba con fundadora y socia gerente. El éxito no se trataba de venganza. La venganza es emocional, temporal. Esto se trataba de construir un valor sostenible, utilizando las habilidades que había pasado años desarrollando. Pero había satisfacción en ello. Satisfacción en demostrar que la persona que descartaron era la persona que deberían haber mantenido. Satisfacción en mostrar que el poder de negociación no se trata de tamaño o poder institucional, se trata de preparación y de entender cómo funcionan los sistemas. Satisfacción en saber que cuando alguien rompe un contrato porque cree que eres impotente, a veces la persona a la que están engañando ha estado construyendo un poder que nunca vieron. Me encontré con Westbrook una vez en un evento de la industria. Trabajaba como consultor. Su carrera como director financiero nunca se recuperó del todo de la salida de Castellin. Hicimos contacto visual a través del salón de conferencias. Él apartó la mirada primero. No me acerqué. No había nada que decir. El resultado había hablado por sí mismo. Mi padre me preguntó una vez después del acuerdo si había tenido miedo cuando me despidieron. Aterrada, admití, durante aproximadamente 1 hora. ¿Qué pasó después de la hora? Recordé que tener miedo no cambia la situación. Solo la acción lo hace. Así que dejé de tener miedo y comencé a ejecutar el plan. Siempre fuiste práctica, dijo con una sonrisa. Práctica, preparada, paciente. Esas 3 cosas importaron más de lo que la ira jamás podría. El mundo corporativo funciona con poder de negociación. ¿Quién lo tiene, quién no, y cómo se usa? Las compañías construyen estructuras elaboradas para protegerse, subsidiarias, seguros, equipos legales, cláusulas de arbitraje. Crean todas las ventajas posibles. Yo simplemente hice lo mismo.
Cuando intentaron usar su poder para tomar lo que me había ganado, yo usé el mío para asegurar que no pudieran. La sociedad instrumental no se trataba de engaño, se trataba de preparación. De entender que en un sistema diseñado para proteger a las instituciones por encima de los individuos necesitan su propia protección. La compra de la deuda no fue manipulación, fue una inversión. Legal, documentada, ejecutada correctamente. La negociación no fue extorsión, fue la aplicación de derechos contractuales válidos. Todo lo que hice existía dentro del mismo sistema que ellos usaban todos los días. Simplemente lo entendí mejor de lo que ellos pensaron que podría. Esa es la verdadera lección. Las personas poderosas te subestiman por invitación tuya. Mantente humilde, trabaja duro, entrega resultados. Asumen que esas cualidades significan que aceptarás lo que sea que decidan darte. Pero la humildad no significa impotencia. Entender de dónde vienes no significa aceptar menos de lo que te has ganado. Ser amable no significa ser débil. Y a veces la persona a la que despidieron para ahorrarse $5 millones posee el poder de negociación que les cuesta mucho más que dinero. Todavía visito a mis padres cada pocas semanas. Mi padre todavía usa su chaqueta del sindicato. Mi madre todavía corrige mi gramática. Están orgullosos de lo que construí, pero sobre todo, están orgullosos de que el éxito no cambió las cosas que importan. ¿Recuerdas de dónde vienes? Siempre dice mi madre. Sí que lo recuerdo. Recuerdo ser la primera de mi familia en asistir a la escuela de negocios. Recuerdo las becas y los préstamos estudiantiles. Recuerdo tener 2 trabajos mientras obtenía mi MBA. Recuerdo las suposiciones que la gente hacía sobre alguien que no tenía conexiones familiares o riqueza heredada. Lo recuerdo todo. Y usé cada uno de esos recuerdos como combustible para construir algo que esas suposiciones decían que no era posible. Argent Capital Partners no es solo una firma. Es la prueba de que el sistema puede funcionar para los individuos dispuestos a aprenderlo, prepararse para él y ejecutar dentro de él, con la misma sofisticación que usan las instituciones. Cuando ahora asesoro a jóvenes profesionales, especialmente a mujeres que comienzan sus carreras en finanzas, les digo lo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí. Construye poder de negociación antes de que lo necesites. Entiende que los contratos son tan fuertes como tu capacidad para hacerlos cumplir. Documenta todo. Crea una estructura. No esperes justicia. Crea rendición de cuentas. Y nunca jamás asumas que la persona al otro lado de la mesa tiene más poder que tú. A veces simplemente hacen más ruido. El director financiero que me despidió pensó que el volumen era poder. Pensó que su posición lo hacía intocable. Pensó que una carta de despido terminaba la historia. Se equivocó en todos los sentidos. La historia terminó cuando la persona que subestimó tenía las llaves del futuro financiero de la compañía. Cuando la deuda que no sabía que ella poseía se convirtió en el poder de negociación que no pudo superar. Cuando la sociedad instrumental que nunca investigó resultó ser el obstáculo entre él y sus objetivos. Fue entonces cuando terminó la historia. En mis términos, con mi compensación pagada en su totalidad y con un futuro que construí enteramente sobre mis propios cimientos. Los 7 años que pasé construyendo Argent no fueron tiempo perdido. Fueron la base. Cada pequeña inversión me enseñó algo. Cada entidad que creé añadió protección. Cada dólar que ahorré en lugar de gastar se convirtió en munición. Cuando llegó el momento, no tuve que improvisar. No tuve que tener esperanza. Tenía un plan, una estructura de capital y el conocimiento para ejecutar. Esa es la diferencia entre desear justicia y crearla. Castellín pensó que tenía todas las cartas, el contrato de empleo, el equipo legal, los recursos para un litigio prolongado, el poder institucional. Olvidaron que las cartas solo importan si el otro jugador permanece en el juego. Yo cambié el juego por completo.